¿No te ha pasado alguna vez? Ese instante raro en el que algo por dentro te dice no vayas o acepta esto, incluso cuando tu cabeza aún no entiende el motivo. Quizás fue un apretón en el pecho que te advirtió sobre alguien, o una voz tranquila que te hizo tomar otra calle al volver a casa, y después te enteraste de lo importante que fue esa decisión. La mayoría de la gente ignora estos impulsos sutiles. Los llama casualidad, emociones o simples corazonadas sin sentido. Pero, ¿y si te digo que no son casuales? ¿Y si en realidad son la manera en que habla el campo cuántico? Tu primera conexión con una realidad que ya se está armando frente a ti. Desde chicos nos enseñan que la vida es lógica, causa y efecto. Planificamos, analizamos, comparamos y luego elegimos. Pero el mundo cuántico no funciona así. Los experimentos muestran que podemos recibir información antes de que algo pase, como si la conciencia no tuviera límites de tiempo. Científicos como Dean Radin o el Instituto Earth-Mat le ponen nombre: presentimiento. La capacidad del cuerpo de sentir el futuro antes de que llegue. Tu sistema nervioso, tu corazón, tu intuición, todos captan cambios en el campo energético antes de que tu mente consciente se entere. Esa señal suave que a veces sientes y dejas pasar, es un adelanto de lo que está por venir. Imagínate sintonizar una radio. Antes de encontrar la estación correcta, oyes ruido, después retazos de una canción, hasta que por fin se escucha nítido. La intuición es eso, el ruido que se convierte en señal. Es como si tu conciencia ya estuviera viendo pedacitos de la realidad que estás por crear. El problema es que nos han educado para desconfiar de ese ruido. Lo callamos con lógica, lo ahogamos con exceso de pensamiento, o le pedimos pruebas que nunca llegan. Pero el campo cuántico no se comunica con pruebas. Se comunica con resonancia. Y la resonancia, siempre, siempre, se siente primero. Por eso la intuición se presenta de manera tan discreta, casi como un susurro que puedes elegir ignorar. No se impone con fuerza, sino que sugiere. No exige atención, simplemente se hace presente. Y sin embargo, al revisar las decisiones cruciales de tu vida, descubrirás que esa primera señal interna casi siempre tenía razón. Aquella reacción instantánea, ese conocimiento profundo, ese destello de claridad, te estaba guiando mucho antes de que tu mente consciente pudiera encontrar explicaciones lógicas. La ironía está en que casi siempre reconocemos su valor cuando ya es tarde. ¿Cuántas veces has dicho lo presentí o debí hacer caso? Pero para entonces, los hechos ya han demostrado que esa señal era correcta. Imagina cómo cambiaría tu vida si confiaras en esa guía interior desde el principio, sin necesitar validación externa. La verdadera creación de tu realidad no comienza cuando tomas la decisión, sino cuando percibes esa orientación sutil, antes de elegir, incluso antes de actuar. Existe un espacio liminal, un instante infinitesimal donde el campo de posibilidades te muestra el camino. Es como encontrarte en la frontera entre dos realidades posibles y vislumbrar el destello de la que verdaderamente te corresponde. Si ignoras esa señal, permaneces en tu realidad habitual. Si confías en ella, accedes a una nueva dimensión de posibilidades. Este es el mecanismo esencial detrás de las sincronicidades y la intuición. No son accidentes, sino mensajes del campo cuántico, indicadores de que el cambio hacia tu nueva realidad ya está en movimiento. He aquí la paradoja. La intuición parece demasiado sencilla para tomarla en serio. Tu mente racional se resiste, no puede ser tan fácil. Exige datos, garantías, planes detallados. Pero el universo no opera con garantías, sino con alineamiento vibratorio. La complejidad es el lenguaje de la mente, la simplicidad es el lenguaje del campo cuántico. Tu intuición es la simplicidad encarnada, un aviso, un impulso, una voz callada. Si la sigues, vibras en armonía con el universo. Si la ignoras, pierdes la conexión con tu camino. Esta es la razón por la que muchas personas luchan sin éxito al intentar manifestar sus deseos. Creen que se necesitan técnicas complejas,
largas horas de visualización o afirmaciones repetitivas. Olvidan que el primer paso siempre llega en susurros. Ese susurro es la alineación. Ese susurro es la puerta de entrada. Cuando aprendes a escucharlo, confiar en él y actuar sin vacilar, materializas realidades con una rapidez que desafía toda lógica. De hecho, la razón siempre llega tarde. Cuando tu mente consciente comprende lo ocurrido, tu energía ya ha transformado completamente el campo de posibilidades. Así que la verdadera pregunta no es si el universo se está comunicando contigo. Siempre lo está haciendo. La pregunta real es, ¿estás prestando atención? Ese destello de conciencia que tuviste hace unos días, esa corazonada que ignoraste, ese sí o no interior que descartaste, ese era el campo cuántico señalándote el camino. Era un adelanto de la realidad que ya te estaba esperando. Y cuanto más atención le prestas, más fuerte se vuelve esta comunicación, hasta que eventualmente toda tu vida se convierte en una sinfonía de sincronicidades que te guían sin esfuerzo, sin confusión, sin miedo. Aquí es donde comienza nuestro verdadero viaje. Quédate conmigo porque en lo que sigue, te mostraré cómo la ciencia moderna está demostrando que tu intuición no es imaginación, sino tu brújula cuántica personal. Durante siglos, la intuición fue descartada como superstición, algo etéreo, poco fiable o incluso peligroso. Pero hoy, la ciencia está alcanzando lo que místicos, chamanes y sabios siempre supieron. Tu cuerpo puede sentir el futuro antes de que tu mente pueda explicarlo. Esto no es filosofía abstracta, es física, biología y neurociencia convergiendo para revelar las capas ocultas de la realidad. Empecemos con el trabajo de Dean Radin, uno de los investigadores más reconocidos del Instituto de Ciencias Noéticas. Sus estudios sobre el presentimiento, esa capacidad del cuerpo para reaccionar antes de que algo suceda, son realmente innovadores. En sus experimentos, mostraron a participantes imágenes que podían ser tranquilas o perturbadoras. Lo asombroso fue que, antes de que aparecieran las imágenes perturbadoras, sus sistemas nerviosos ya reaccionaban. El ritmo cardíaco se aceleraba, las glándulas sudoríparas se activaban y las ondas cerebrales cambiaban. El cuerpo literalmente anticipaba el futuro unos segundos antes. Los resultados estadísticos eran incontestables. Algo beyond del tiempo lineal estaba ocurriendo. Radin llegó a una conclusión reveladora. La conciencia no se limita al presente. Se extiende hacia el futuro. Ahora vayamos al Instituto Earthmat, donde investigadores como Royin McCarthy han demostrado algo extraordinario. El corazón, no solo el cerebro, es un órgano intuitivo poderoso. En un estudio famoso, los participantes nuevamente anticiparon estímulos futuros. Lo que dejó perplejos a los investigadores fue que el corazón respondía antes que el cerebro. El corazón sentía el futuro y luego enviaba señales al cerebro y al cuerpo. Esto cambia por completo el modelo tradicional. No pensamos solo con la cabeza, pensamos con todo nuestro campo energético. Tu corazón no es solo una bomba biológica, es un transmisor y receptor electromagnético que envía señales al campo cuántico. Justo aquí es donde el trabajo del Dr. Joe Dispenza se vuelve crucial. En su libro Convertirse en Supernatural, Dispenza describe cómo alinear cerebro y corazón en coherencia crea una firma electromagnética medible. Cuando tus pensamientos, emociones y cuerpo se sincronizan, no solo estás calmado, literalmente te sintonizas con una frecuencia que puede reorganizar la materia. En los talleres de Dispenza han medido a personas en estado de coherencia corazón-cerebro, y los resultados incluyen curaciones espontáneas, sincronicidades profundas y cambios de percepción que desafían las explicaciones convencionales. Lo que demuestra es simple pero revolucionario. Tu estado de ser es la señal que moldea tu realidad futura. La física cuántica nos da el marco para entenderlo. En el famoso experimento de la doble rendija, las partículas se comportan de forma diferente cuando son observadas. El acto de observar, la conciencia misma, influye en el resultado. Pero lo que muchos pasan por alto es que el cambio ocurre no cuando decides observar lógicamente, sino en el momento en que tu conciencia se alinea con la posibilidad.
La intuición es esa alineación previa a la observación. Es la señal que convierte la onda de probabilidad en realidad. En otras palabras, tu intuición no solo predice tu futuro, sino que ayuda a crearlo. Esto explica por qué en tradiciones espirituales de todo el mundo la intuición siempre se ha venerado como algo sagrado. Las culturas indígenas hablaban de escuchar la voz pequeña. Místicos como Neville Goddard enseñaban que la asunción crea la realidad, que el primer sentimiento interior es la verdad. Hasta Einstein, un hombre de ciencia, dijo algo revelador: la mente intuitiva es un regalo sagrado, y la mente racional es un sirviente fiel. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el regalo. Él intuía lo que la física moderna acabaría demostrando: la intuición no es fantasía, es función, es física. Sin embargo, aquí encontramos una paradoja fascinante. Nuestra cultura nos ha entrenado para desconfiar de la intuición. La tachamos de irracional, de no científica, exigimos evidencias, queremos pruebas contundentes. Y sin embargo, la ciencia misma está demostrando ahora lo que la intuición siempre nos ha susurrado. El campo cuántico no espera a que tu mente racional decida, se mueve a la velocidad de la resonancia. Tu intuición es simplemente la primera en responder, esa parte de ti que ya sabe hacia dónde fluye la energía. Imagina esto por un momento. Cada vez que ignoras tu intuición, literalmente te sales de la alineación con la línea temporal que deseas. Cada vez que anulas ese primer sentimiento, le estás diciendo al campo cuántico: no confío en la señal. Y el campo responde en consecuencia, ofreciéndote experiencias que coinciden con la duda, no con la claridad. Pero cuando honras ese empujón sutil, cuando dices sí al susurro antes de que la lógica pueda intervenir, le estás diciendo al campo: confío, estoy alineado. Y ese simple acto de confianza hace colapsar una nueva realidad. Por esto la simplicidad importa tanto. La intuición no viene disfrazada de complejidad, no llega como una hoja de cálculo o un plan de 5 pasos. Llega como un destello, como una atracción, como un saber interior. Es sutil porque elude el ruido mental. Y cuando aprendes a reconocer su frecuencia, comienzas a vivir en armonía con la inteligencia más profunda del universo, sin forzar, sin perseguir, simplemente sintonizando. Y aquí está el punto más crucial: no necesitas desarrollar la intuición, ya la posees. Lo que necesitas es desaprender el hábito de ignorarla. Los susurros siempre han estado allí. El campo siempre ha estado comunicándose. La pregunta real es: ¿estás lo suficientemente en calma para escuchar? Quédate conmigo porque ahora profundizaremos en cómo tu cuerpo, especialmente tu sistema nervioso, actúa como receptor de estas señales cuánticas. Cuando comprendas cómo regularlo y sintonizarlo, dejarás de perderte los susurros y comenzarás a vivir en alineación constante. Si tu intuición es la señal, entonces tu sistema nervioso es la antena. Es a través de este sistema biológico vivo que decodificas, traduces y encarnas las frecuencias del campo cuántico. Y el descubrimiento más fascinante de la ciencia reciente es este: tu sistema nervioso no solo está reaccionando a la realidad, la está moldeando activamente. Piensa en esto: tu sistema nervioso regula todo: tu latido cardíaco, tu respiración, tus hormonas, tu respuesta inmune. Es el puente entre tu mente y tu cuerpo. Pero más allá de eso, es la interfaz entre tu mundo interior y el campo cuántico exterior. Cuando tu sistema nervioso está desregulado, estresado, caótico, atrapado en modo lucha o huida, envía señales incoherentes al campo. Y como la investigación del Dr. Joe Dispenza ha demostrado repetidamente, la incoherencia crea fragmentación en tu realidad manifestada. Piensas una cosa, sientes otra, y tu cuerpo reacciona como si estuviera bajo amenaza. Este estado de supervivencia literalmente te impide acceder a frecuencias más elevadas. Aquí es donde la conexión cuántica se vuelve innegable. El Instituto Earth-MAT ha descubierto que el campo electromagnético de tu corazón es 60 veces más potente que el de tu cerebro.
Este campo se extiende varios metros alrededor de tu cuerpo y cambia radicalmente según si tu sistema nervioso está estresado o en coherencia. Cuando estás calmado, centrado y regulado, tu campo cardíaco se vuelve ordenado y expansivo, creando una frecuencia que no solo estabiliza tu cuerpo, sino que también influye en las personas a tu alrededor. En otras palabras, tu sistema nervioso no solo recibe realidad, la transmite. Eres un emisor de señales. La física cuántica nos ofrece la metáfora del entrelazamiento. Cuando dos partículas se entrelazan, lo que afecta a una impacta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que la separe. Esto no es solo teoría. Ha sido demostrado en incontables experimentos. Imagina ahora tu sistema nervioso como una parte de ese par entrelazado y al campo cuántico como la otra. En el momento en que cambias tu estado del caos a la coherencia, del miedo a la presencia, el campo responde contigo. Tu equilibrio interno se refleja en sincronicidades externas. Esta es la razón por la que estados meditativos profundos suelen preceder a experiencias milagrosas. El sistema nervioso alcanza el equilibrio, la transmisión se modifica y el campo se reorganiza en correspondencia. La neurociencia respalda esto mediante el concepto de neuroplasticidad. El cerebro se reconecta a sí mismo según los estados que repetidamente experimentamos. Cuando vives en estrés constante, tu cerebro literalmente crea caminos neuronales que anticipan peligro. Esa expectativa se convierte en el lente a través del cual interpretas y creas tu realidad. Pero cuando entrenas a tu sistema nervioso para mantenerse abierto y seguro mediante trabajo respiratorio, meditación o quietud intencional, tu cerebro se reconecta hacia la posibilidad. Comienzas a esperar cosas buenas. Y dado que la expectativa crea resonancia, cosas buenas empiezan a ocurrir. Esta es la razón por la cual las prácticas espirituales ancestrales siempre han enfatizado el cuerpo como templo. Los yogis abordaban el pranayama, el control de la respiración, no como mero ejercicio físico sino como maestría energética. Los místicos de todas las tradiciones utilizaban la quietud, el canto o los rituales para regular sus sistemas nerviosos. Comprendían que un cuerpo caótico no puede sostener un espíritu coherente. La ciencia ahora está traduciendo esta sabiduría ancestral en datos concretos: regulación del nervio vago, variabilidad del ritmo cardíaco, ondas cerebrales gamma, todo apunta hacia la misma verdad. Cuando tu sistema nervioso está en equilibrio, te conviertes en una antena clara para el campo cuántico. Pero he aquí la paradoja. La mayoría de las personas están tan acostumbradas a vivir en desregulación que ni siquiera la perciben. Creen que el estrés constante es normal. Piensan que ir corriendo, hacer 1000 cosas a la vez y darle vueltas a todo es simplemente vivir. Sin embargo, este mismo estado es lo que bloquea sus manifestaciones. Están transmitiendo estática en lugar de una señal clara. Imagina que intentas sintonizar una emisora de radio mientras alguien no deja de mover el dial. Eso es exactamente lo que pasa cuando tu sistema nervioso queda atrapado en modo supervivencia. Nunca recibes una señal clara, nunca logras sintonizar la frecuencia de la realidad que deseas. La buena noticia es que tu sistema nervioso está diseñado para resetearse. Cada vez que respiras lenta y conscientemente, le estás diciendo a tu cuerpo que está seguro. Cada vez que pones tu mano sobre el corazón y trasladas tu atención de los pensamientos a los sentimientos, estás generando coherencia. Y en el instante en que tu cuerpo se siente seguro, tu intuición se fortalece. Dejas de confundir el miedo con guía y empiezas a percibir las sutiles señales del campo. Esto no es algo abstracto. Estudios científicos demuestran que incluso unos pocos minutos de respiración enfocada en el corazón pueden aumentar la coherencia, fortalecer la intuición y mejorar la toma de decisiones. Las meditaciones del Dr. Dispenza están repletas de técnicas para regular el cuerpo hacia la coherencia, permitiendo que la mente proyecte una señal clara. El sistema nervioso es el guardián. Cuando está disperso, manifestar se siente como una lucha. Cuando está calmado, la manifestación fluye con naturalidad. Así que la próxima vez que notes que tu sistema nervioso se acelera, que tu corazón late más rápido,
que tu respiración se vuelve superficial y tus pensamientos giran en espiral, recuerda, esto no es solo estrés, es una desalineación con el campo. Y en ese mismo instante, tienes el poder de resetear tu antena interna. Detente, respira, siente. Porque el campo cuántico no escucha tus palabras, sino tu estado interno. Quédate conmigo porque ahora exploraremos cómo las sincronicidades, esas alineaciones mágicas que parecen demasiado perfectas para ser casualidad, son en realidad feedback del campo que te muestra que tan bien sintonizada está tu antena. ¿Has notado cómo, cuando estás en estado de flujo, la vida comienza a responder de maneras que parecen casi inexplicables? Piensas en alguien y de repente te llama, imaginas una solución y el libro perfecto aparece en tus manos. Estableces una intención y en días la oportunidad llega de la manera más inesperada. Estas son sincronicidades, momentos en que el universo parece responderte, confirmando que estás alineado. Pero he aquí la verdad que la mayoría no percibe. Las sincronicidades no son eventos aleatorios, son bucles de retroalimentación. Son el campo cuántico reflejando la claridad de tu señal de vuelta a tu realidad tangible. Carl Jung fue uno de los primeros en popularizar el concepto de sincronicidad, llamándolo coincidencia significativa. Pero la investigación cuántica moderna nos ofrece una visión aún más profunda. Así como las partículas responden a la observación, tu realidad responde a la coherencia. Cuando tu sistema nervioso encuentra su equilibrio, cuando tu corazón y tu cerebro vibran en armonía, tu campo electromagnético se organiza de manera coherente. ¿Y qué ocurre con los sistemas ordenados según las leyes de la física? Que resuenan naturalmente con otros sistemas ordenados. Esta es la razón por la cual, al alcanzar coherencia interna, comienzas a alinearte con líneas temporales donde todo fluye de manera sincronizada. No se trata de suerte, es pura resonancia. Piensa en esto como afinar una radio. Si el dial está ligeramente desviado, solo escucharás interferencia y estática. Te esfuerzas por distinguir la melodía, pero nunca llega con claridad. Así es como vive la mayoría, ligeramente desintonizados, manifestando fragmentos de lo que desean mezclados con ruido y contradicción. Pero cuando finalmente sintonizas con precisión, la música suena clara, vibrante e inconfundible. Eso es la sincronicidad. El campo te está mostrando que estás en la frecuencia correcta. Cada coincidencia significativa no es aleatoria. Es un eco, un reflejo, una señal de perfecta alineación. El Dr. Joe Dispenza suele describir las sincronicidades como indicadores de que te estás volviendo supernatural. No porque operes fuera de las leyes naturales, sino porque finalmente estás fluyendo en armonía con sus principios más profundos. En sus talleres, countless personas reportan que al regular sus cuerpos hacia la coherencia y enfocarse en la visión de su yo futuro, las sincronicidades proliferan en sus vidas. Ven números repetitivos, conocen personas que transforman su trayectoria, se encuentran en el lugar exacto en el momento preciso una y otra vez. Esto es el campo cuántico reorganizándose para coincidir con el orden que has creado en tu interior. Pero existe una capa más profunda que muchos pasan por alto. Las sincronicidades no son solamente señales de que vas por el camino correcto, son también invitaciones a confiar más profundamente. Porque esto es lo que sucede cuando aparecen las primeras sincronicidades. La mayoría se maravilla inicialmente, pero luego su mente racional interrumpe. Quizás fue solo casualidad. Tal vez lo estoy imaginando. Esa duda lo saca de la resonancia. El campo refleja no solo tu claridad, sino también tus vacilaciones. Esta es la razón por la cual las sincronicidades a veces parecen desvanecerse después de un tiempo. No es que el universo haya dejado de responder, es que tu sistema nervioso ha regresado a la incoherencia. Entonces, ¿cómo mantener el flujo de sincronicidades? La clave está en tratarlas no como meras casualidades, sino como comunicación directa. Imagina que estás aprendiendo un nuevo idioma y de repente alguien comienza a responderte en ese mismo lenguaje. Eso es el campo conversando contigo. Cada sincronicidad es una palabra, una frase, una oración en este diálogo entre tú y lo cuántico.
Cuanta más atención prestes, más fluidez ganarás en este lenguaje. Si lo ignoras, la conversación se apagará. Si lo honras, el diálogo se profundizará. Existe un ejercicio transformador que puedes practicar durante una semana. Lleva un diario de sincronicidades. Cada vez que ocurra algo que sientas que va más allá de la simple coincidencia, anótalo. Podría ser un encuentro inesperado, un número que se repite, un sueño que se materializa en tu vida despierta. Al final de la semana, revisa los patrones. Descubrirás que estas sincronicidades no son aleatorias en absoluto. Se agrupan alrededor de momentos en que te sentiste más alineado, más abierto, más conectado con la confianza. Esta simple reflexión entrena a tu sistema nervioso para esperar coherencia. Y como ya hemos visto, la expectativa crea resonancia. La física cuántica respalda esta idea a través de los sistemas de retroalimentación. En la dinámica no lineal, pequeños cambios pueden generar grandes efectos. El famoso efecto mariposa. Tu coherencia interna es uno de esos pequeños cambios que se expanden en el campo, creando alineaciones externas que parecen estar más allá de tu control. Pero cuando sigues el rastro de estas ondas, te das cuenta de que no son aleatorias. Son patrones, espirales, fractales de significado. La sincronicidad es la manera en que el universo te muestra la geometría de tu alineación. Y aquí está lo más crucial. Las sincronicidades nunca se tratan del evento en sí. Ver 11 y 11 en el reloj no es mágico por sí mismo. Encontrarte con alguien inesperadamente no es el milagro. El verdadero milagro está en el reflejo que recibes, la prueba de que tu vibración está interactuando con el tejido de la realidad en tiempo real. En el momento en que reconoces esto, dejas de perseguir sincronicidades como signos y comienzas a usarlas como retroalimentación. Cada alineación se convierte en una invitación a anclarte más profundamente en la confianza, en la coherencia, en la versión de ti mismo que ya existe en el campo. Así que la próxima vez que las sincronicidades inunden tu vida, no te limites a sonreír y seguir adelante. Haz una pausa, respira, reconoce. Esto es retroalimentación. Estoy sintonizado. Porque cuanto más reconoces la señal, más fuerte se vuelve. Y cuando la señal se vuelve lo suficientemente potente, toda tu vida se organiza naturalmente alrededor de esa resonancia. Toma una respiración profunda y repite para ti mismo: yo soy la señal. Y quiero que ancles esta verdad hoy. Quédate conmigo porque en el próximo paso exploraremos qué sucede cuando las sincronicidades se detienen. La mayoría de la gente entra en pánico, pensando que perdió la magia. Pero en realidad, esa pausa es uno de los momentos más poderosos de todo el proceso, una puerta oculta hacia tu próximo salto cuántico. Si las sincronicidades son el lenguaje del universo, ¿qué significa cuando ese lenguaje de repente se silencia? Muchas personas experimentan este momento. Todo fluía, las señales estaban por todas partes, y luego, silencio. Sin números repetitivos, sin encuentros casuales, sin guiños cósmicos. Al principio, llega el pánico. ¿Perdí mi conexión? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Me abandonó el universo? Pero lo que percibimos como silencio no es vacío. Es ese espacio entre respiraciones, ese instante en la música donde el silencio hace posible la melodía. Cuando las sincronicidades se detienen, no es un castigo, es una iniciación. Para comprender esto, observemos cómo funcionan los sistemas en la mecánica cuántica. Una partícula puede existir en superposición, en múltiples estados simultáneamente, hasta que la observación la colapsa en una realidad definida. Las sincronicidades son como el destello de esas múltiples posibilidades, ofreciéndote vislumbres de lo que se está alineando. Pero una vez que te estabilizas en una nueva frecuencia, el destello se desvanece. El sistema ya no necesita enviar señales constantes. Ya te has establecido en la nueva realidad. El silencio significa que el campo te ha escuchado, se ha alineado contigo y ahora espera que confíes. Aquí es donde la mayoría de las personas se sabotean, confunden el silencio con desconexión. En lugar de confiar,
comienzan a dudar. En lugar de mantener su vibración estable, regresan a viejos patrones de miedo, ansiedad y control. Este mismo cambio los saca de la coherencia y crea la ilusión de que la magia desapareció. Pero la verdad es que la magia nunca se fue. El silencio era la prueba. ¿Podrías mantener la frecuencia sin necesidad de confirmación constante? ¿Podrías confiar en el proceso cuando la retroalimentación no es evidente? Aquí es donde comienza la verdadera maestría. El Dr. Joe Dispenza suele decir: el momento en que confías en lo desconocido, das un paso hacia lo cuántico. Esto es precisamente de lo que se trata el silencio. El universo quiere saber: ¿estás creando por validación externa o porque te has convertido en la vibración misma? Si tu sentido de poder depende de las señales, entonces todavía estás cediendo tu autoridad. Pero cuando puedes encarnar la confianza en ausencia de señales, es cuando te vuelves inquebrantable. Es entonces cuando la manifestación se transforma de una frágil esperanza en una realidad innegable. Piensa en ello como aprender a andar en bicicleta. Al principio, necesitas ruedas de entrenamiento. Esas ruedas son las sincronicidades. Te muestran que sí, te estás moviendo en la dirección correcta, pero eventualmente las ruedas deben quitarse. La inseguridad da miedo al principio, pero es la única manera de descubrir que puedes equilibrarte por ti mismo. El silencio es el campo retirando las ruedas de entrenamiento, invitándote a encarnar el equilibrio sin necesitar pruebas externas. Y he aquí la paradoja. En el momento en que te relajas en ese silencio, las sincronicidades regresan, pero ahora en un nivel superior. Ya no aparecen como simple confirmación. Emergen como eventos orquestados que transforman tu realidad dramáticamente. En lugar de pequeñas señales, comienzas a experimentar grandes alineaciones. Conocer a alguien que cambia tu camino, recibir oportunidades que alguna vez parecieron imposibles, entrar en líneas de tiempo que se sienten como destino. El silencio no era vacío, era gestación. Una semilla no germina el mismo día que la plantas. Permanece oculta en la oscuridad, sin ser vista, hasta que finalmente emerge con una vitalidad innegable. Existe también un componente psicológico en este proceso. La neurociencia nos muestra que el cerebro está programado para buscar patrones. Cuando comienzas a notar sincronicidades, tu cerebro se vuelve hiperalerta, escaneando la realidad en busca de confirmación. Esto intensifica la sensación de magia. Pero cuando tu cerebro se adapta y estas señales se normalizan, puede que dejes de percibirlas con la misma intensidad. No han desaparecido, simplemente las has integrado. El verdadero trabajo ahora es ir más allá de necesitar estímulos externos constantes, y en su lugar, cultivar la estabilidad interior. Así que la próxima vez que las sincronicidades parezcan detenerse, redefine la experiencia. En lugar de pensar que la magia se ha esfumado, afirma: el campo está en silencio porque el cambio se está estabilizando. Permite que el silencio sea tu prueba. Es el universo invitándote a graduarte de la dependencia a la maestría. Si puedes mantener tu vibración estable sin señales externas, desbloqueas un nivel más profundo de poder. Porque ahora tu estado ya no es condicional, es soberano. Y desde esta soberanía, la manifestación se vuelve natural, inevitable y sin esfuerzo. Considera este momento como una puerta sagrada. No es el final de la sincronicidad, sino su evolución. En el silencio, te están expandiendo. En el silencio, se te pide que recuerdes que el poder nunca estuvo en las señales mismas. El poder está en ti. Cuando atraviesas este umbral, descubres el secreto más elevado de la manifestación cuántica. Nunca se trató de perseguir señales, siempre se trató de convertirse en la señal. Quédate conmigo porque en la parte final, anclaremos esta comprensión en una práctica concreta que puedes aplicar. Una manera de encarnar tu señal tan completamente que no solo percibes sincronicidades, te conviertes en la sincronicidad que otros experimentan. Es entonces cuando tu vida deja de ser aleatoria y se transforma en un milagro tangible y vivo. Aquí estamos entonces.
Has recorrido conmigo el misterio de las sincronicidades. Cómo comienzan, por qué se intensifican y por qué a veces se detienen. Pero unamos todo esto con la verdad que lo transforma todo. La sincronicidad nunca fue el objetivo, era el reflejo. La verdadera meta es la coherencia. El poder real emerge cuando dejas de perseguir señales y encarnas un estado vibracional tan potente que te conviertes en la señal misma. Es aquí donde la manifestación trasciende ser un evento ocasional para convertirse en tu estado natural de ser. Reflexiona sobre lo que sucede cuando alcanzas coherencia, cuando tus pensamientos, emociones y cuerpo se mueven en armonía. En física cuántica, la coherencia genera resonancia. Un sistema coherente vibra con tal estabilidad que influye en todo lo que le rodea. En neurociencia, esto es lo que el Dr. Joe Dispenza describe como coherencia corazón-cerebro. El sistema nervioso abandona el modo supervivencia y entra en el modo creación. Y en la espiritualidad, místicos como Neville Goddard definían este estado como vivir desde el fin, encarnando la realidad antes de que se manifieste. Todos apuntaban a lo mismo. No esperas señales, te conviertes en la señal. Imagina que entras a un espacio en este estado de coherencia. Sin pronunciar una sola palabra, las personas perciben que algo ha cambiado. No pueden explicarlo racionalmente, pero se sienten atraídas hacia ti, se abren a tu presencia, se dejan influir por tu energía. Esto ocurre porque estás emitiendo coherencia al campo universal. No es imaginación. Estudios del Instituto EARDMAT han demostrado que un corazón coherente genera campos electromagnéticos medibles que se extienden varios metros alrededor del cuerpo, influyendo directamente en quienes te rodean. Literalmente estás moldeando la realidad, no mediante esfuerzo, sino mediante tu estado de ser. Ahora viene la clave. Las sincronicidades regresarán, pero ya no como prueba de validación, llegarán como alineación natural. El silencio te dio la oportunidad de estabilizarte. Y una vez logrado, el universo comienza a moverse contigo de manera inconfundible. Pero como ya no las necesitas, las experimentas de forma diferente. Se sienten naturales, obvias, como el único resultado posible. Este es el nivel donde los milagros se convierten en tu experiencia cotidiana. Esta es tu invitación definitiva. Deja de buscar confirmación externa. Deja de necesitar señales constantes. En su lugar, cultiva el estado donde tu propio ser es la confirmación. Cada respiración, cada paso, cada elección se convierte en una sincronicidad en movimiento. Ya no preguntas si el universo te escuchó. Sabes que así fue porque estás emitiendo la frecuencia de alineación en cada instante. Esta es la verdadera graduación. Aquí es donde transitas de buscador a creador consciente. Y quiero que ancles esto hoy mismo. Cierra los ojos. Respira profundamente y repite internamente. No espero señales. Yo soy la señal. Dícelo no solo con tu mente, sino con todo tu corazón. Siente la coherencia. Siente la estabilidad. Esa vibración basta para transformarlo todo. Ahora, si este mensaje ha resonado en ti, si sientes ese llamado interior, ese reconocimiento profundo de tu verdadero poder, he preparado algo especial para profundizar en este camino. Se llama Activa tu realidad cuántica. En esta guía descubrirás los 7 principios esenciales para activar tu campo vibracional con claridad y precisión, para que no solo comprendas estas verdades mentalmente, sino que las encarnes en tu experiencia cotidiana. Esto no se trata de esfuerzo, sino de alineación consciente. Representa tu próximo paso para integrar todo lo que hemos explorado hoy. Puedes encontrar el enlace de acceso en el primer comentario fijado debajo de este vídeo. Si este contenido te ha aportado valor, te invito a suscribirte al canal para no perderte las próximas entregas. Activa las notificaciones para recibir avisos cuando publiquemos nuevo material. Y si estás listo para convertirte en la señal, comenta vibración estable para afirmar tu compromiso. Recuerda siempre, el universo no premia el esfuerzo, responde a la frecuencia. Las sincronicidades pueden guiarte, el silencio puede fortalecerte,
Pero el verdadero poder nunca está fuera de ti. Reside en tu interior. Ya no necesitas perseguir la realidad, porque tú eres la realidad. Eres la frecuencia, eres la señal. Cuando encarnas esta verdad profunda, la vida deja de ser una búsqueda externa para convertirse en un flujo constante de manifestaciones armoniosas. Te espero en el próximo vídeo. Hasta entonces, mantén tu coherencia, brilla con tu luz propia y recuerda, nunca estuviste esperando por la sincronicidad. La sincronicidad siempre estuvo esperando por ti.